Bueno, vamos a empezar. Pues nada, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida, vicepresidenta del Gobierno de Asturias, querida Jimena Llamedo, delegada del Gobierno, consejeros del Gobierno, Guillermo, Alejandro, Borja, presidenta de la FAZ, en fin, representantes empresariales, también hay algún parlamentario, en fin, todos bienvenidos a esta nueva etapa o puesta en marcha del Foro Cámara. Como bien saben, ya vamos para 6 años al frente de esta institución, quisimos generar una vez al mes un foro sobre distintos temas de actualidad, que en algunos casos componentes asturianos, en algún caso componentes que venían de fuera para contarnos alguna de esas realidades o alguna de esas aspiraciones o alguna de esas problemáticas que teníamos en Asturias. El primer foro Cámara, al poco de llegar, lo inició en aquel momento el consejero de Ordenación del Territorio, Fernando Lastra, de Infraestructuras, que fue sobre una de nuestras señas de identidad, que es el área metropolitana, ¿no? Sin ninguna duda hemos hablado a lo largo de todos los foros, incluso en la pandemia, creamos el Zoom Cámara para ya que no podíamos hacer los foros reales, para poder manteniendo esos debates. Y siempre, bueno, queremos que sea, bueno, pues dura 1 hora, también damos pie a que haya también preguntas, un debate abierto, pero bueno, más o menos calculamos en torno a 1 hora para tal. Hemos tenido la oportunidad de tener el presidente del IREF y luego ministro, el señor Escrivá. Bueno, hemos tenido distintas personalidades, Gorriti, hablando de función pública. Bueno, en fin, se ha hablado de el anterior vicepresidente del Gobierno, que también habló de la ley de función pública, aquello que se llamó la guerra a la burocracia, que seguimos en ella. En fin, bueno, ha habido muchos temas de actualidad y hoy además, bueno, pues algunos por otros motivos habéis tenido la oportunidad, estrenamos Foro Cámara y estrenamos espacio, ¿no? Este es un nuevo espacio más tecnológico, pues eso, que hemos estado en obras durante un par de meses y la verdad que permite emitir en streaming, permite nuevas tecnologías, hemos mejorado la megafonía, bueno, en fin, en definitiva, pues que también esa es una nueva puesta en marcha de este foro. Y la verdad que en un momento dado, pues se lo planteé a la vicepresidenta por otro tema que evidentemente todos venimos hablando y reflexionando desde hace tiempo, que no hay soluciones mágicas, que son de esas cosas que se llaman proyectos que tienen que tener larga duración y que las medidas que se tomen hoy tardaremos años en verlas, no hay soluciones mágicas, que son medidas además que deberíamos de intentar por parte de todos tener consensos amplios políticos, porque hay que perdurarlos mucho más allá de 1 o 2 legislaturas, pero evidentemente tenemos que hacer algo, porque la solución es bajar las manos y no tener medidas para intentar incentivar bueno, pues ese problema de ser la tercera comunidad más envejecida de Europa y tener, bueno, pues un problema con el reto demográfico de la pérdida de población y el envejecimiento de nuestra población, la sostenibilidad de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que para este tema, bueno, pues precisamente alguien que estuvo en la anterior legislatura, creo que era la presidenta de la comisión del Parlamento, que fue Jimena Llamedo González, en aquel momento con otras funciones, y ahora como vicepresidenta del Gobierno de Asturias, y precisamente dice título vicepresidenta del Gobierno de Asturias y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Por tanto, el reto demográfico se ha puesto también, bueno, en el título de la propia denominación de su puesto en el Gobierno. Bueno, Jimena Llamedo es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Psicología Clínica. Ocupó la Vicesecretaría General de Organización y Coordinación de la Federación Socialista Asturiana. Ha sido también jefa de gabinete de la Delegación del Gobierno entre el junio del 18 y marzo del 19, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación entre el 2014 y 2018 y secretaria de Igualdad de la FSA 2012-2017. Previamente fue concejala también de Igualdad, Deportes y Sanidad del Ayuntamiento de Parres, así como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Presidió la Federación de Mujeres Jóvenes de Asturias y participó en el Comité de Coordinación de la Red de Mujeres Españolas y Africanas por un Mundo Mejor. También fue vocal de la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres, patrona de la Fundación Mujeres y miembro del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. Pues nada, Jimena, bienvenida a la Cámara de Comercio y tuya es la palabra. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, gracias, Carlos, gracias
Espera, tienes que dar el mute. Es importante. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora? No. Mira a ver, Juan Carlos. Espera. Es que esto debe ser que un poco más. Ah, Ahí, ahora, ¿no? Pues decía que buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero, gracias a Carlos y gracias a la Cámara por invitarme. Ahora sí. Gracias a la Cámara por invitarme, por invitar al Gobierno de Asturias. A ver, no, es que no debe haber término medio, espera a ver. Si no, igual, ahí, ahora. Por invitar al Gobierno de Asturias a este inicio de estas conferencias, además en este espacio que habéis rehabilitado, que habéis hecho una inversión y que se ve muy acogedor, que yo creo que es un foro muy adecuado para que una vez al mes nos paremos y dialoguemos de manera conjunta, que además es algo que desde el Gobierno de Asturias practicamos de manera habitual y Carlos y la Cámara de Comercio lo sabe bien, y que también pues eso podamos conocer, ¿no?, experiencias y proyectos de otros ámbitos. Así que lo primero, daros la enhorabuena por este espacio físico, pero también por este espacio de encuentro y por habernos invitado. Saludar a la delegada del Gobierno, a los consejeros de Hacienda, de Fomento y de Ciencia, Alejandro, Borja y Guillermo, compañeros y que tienen mucho que ver en esto que presentamos hoy, a la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, José Almeida, aliado también de todas las políticas del Gobierno de Asturias, directores generales, de manera singular al director de Reto Demográfico y también a mi compañera, la diputada Alba Álvarez, porque tiene mucho que ver en eso que decía antes el presidente de la Cámara, de esa comisión en la Junta General del Principado, en la que yo presidí, pero en la que ella era mi compañera del Grupo Socialista y trabajó de manera muy intensa, sigue haciéndolo. Y quiero agradecerle también ese esfuerzo y la presencia del resto de personas que estáis hoy en la sala y que representáis a diferentes instituciones, al mundo empresarial y, en definitiva, a gente que tenéis interés en Asturias y en el futuro de esta tierra. Así que gracias por invitarme y por tener este público que hayáis respondido, además, en una tarde tan asturiana, tan lluviosa, pero bueno, que siempre es un buen momento para hablar de esto. Lo decía el presidente de la Cámara, no hay recetas mágicas para cuando hablamos del reto demográfico. Es importante decir también que esto no es algo que nos atañe exclusivamente a Asturias, sino que es algo que atañe a todas las regiones occidentales, y es muy importante también algo en lo que separaba Carlos Paniceres en la introducción, y es que tenemos que actuar de manera inmediata, tenemos que actuar también en el medio plazo, pero sobre todo tenemos que actuar pensando en las generaciones venideras, en las futuras legislaturas, como él hacía referencia, y en esa mirada de largo alcance. Cuando hablamos de las políticas de reto demográfico es muy importante tener presente estas cuestiones. En Asturias teníamos una tendencia de pérdida de población durante todos los años anteriores, y es cierto que en los últimos años, hace muy poco, hace 2 años, esa tendencia se ha frenado y en el último año incluso hemos ganado población. Es importante decir esto porque a veces cuando hacemos el análisis del reto demográfico, lo primero que nos viene a la cabeza es esas generaciones de jóvenes que marchaban de Asturias, y los datos hoy en día ya no dicen eso. Asturias es una tierra de acogida, fue una tierra de migración, pero hoy vienen a Asturias más jóvenes de los que se van, y hoy en Asturias estamos, de alguna manera frenando tímidamente esa tendencia de declive demográfico. Podéis pensar que desde el Gobierno de Asturias nos conformamos con esto, no, estamos haciendo un análisis de la realidad, pero para nada nos conformamos, sino que somos conscientes que hay que actuar con determinación, con visión de futuro, con valentía, porque el reto que tenemos por delante es muy importante. Lo decía también Carlos en la intervención, estamos hablando de una baja natalidad, estamos hablando del envejecimiento y estamos hablando de un despoblamiento de la zona rural. Pero no debemos sucumbir, no debemos, como decía, conformarnos, y como decía Pedro de Silva, no nos debemos dejar invadir por los vapores de la vieja Asturias. ¿Y qué hicimos
desde Asturias. ¿Qué hicimos desde el Gobierno de Asturias? ¿Qué se hizo ya en la anterior legislatura? Pues también hacía referencia. Desde la Junta General del Principado pusimos en marcha, a iniciativa del Grupo Socialista, una comisión de análisis, de estudio del reto demográfico. Una comisión de análisis en la que durante 20 sesiones escuchamos de manera muy atenta, y veo entre el público a muchos de los comparecientes que de alguna manera también tienen que sentir suya esta ley, porque se hizo fruto de esa escucha y de ese diálogo. Y de ella, pues, nació, de alguna manera, ese dictamen del reto demográfico con 219 medidas, que lo más destacable de todo ello es que este dictamen del reto demográfico, algo que no abunda en la política, fue aprobado sin ningún voto en contra. Únicamente las abstenciones del grupo parlamentario Vox. Yo creo que es algo importante porque esa comisión duró, yo siempre digo que para mí duró un embarazo, porque, y cuento una anécdota, el primer día que yo me senté en esa comisión de reto demográfico era un lunes, y el día antes yo supe que estaba embarazada. Y cuando el dictamen terminó, al poco ya nació mi hija Martina. Entonces yo siempre además tengo esa vinculación un poco emocional con este dictamen. Y al mismo tiempo en el que nosotros estábamos trabajando en este dictamen del reto demográfico, el Gobierno de Asturias, y aquí está Luisa Fernanda, que forma parte de esa comisión también de trabajo, de ese grupo de expertos que trabajó en esa ley, bajo la dirección y el liderazgo del entonces vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño. Simultáneamente estaban trabajando, y de manera más intensa, cuando recibieron nuestro dictamen, en este proyecto de ley. Un proyecto de ley también que se hizo, como decía, con un grupo de expertos y que de alguna manera pues se concluyó, ¿no?, en el proyecto que estamos ahora mismo a debate, y que recoge 81 artículos. Así que yo siempre digo que esto, de alguna manera, estábamos en la Junta trabajándolo, me toca o tengo el honor de concluir este trabajo en el Gobierno, pero esta ley tiene seña de identidad y el autor de la misma se llama Juan Cofiño, y es importante también que lo digamos. Y muestra de ese compromiso que tenemos desde el Gobierno de Asturias con esta ley. Era la primera ley y fue la primera ley que aprobamos en Consejo de Gobierno, pero lo queríamos aprobar en ese primer Consejo de Gobierno que hicimos en Cangas de Onís. En ese momento, el resto de grupos parlamentarios, bueno, pues el PP, de alguna manera el Partido Popular, en aquel momento liderado por Canga, nos pidió que volviésemos a retomar el diálogo, que querían hacernos propuestas, enriquecer de alguna manera la ley, y desde el Gobierno de Asturias paralizamos esa tramitación para volver a abrir ese diálogo, no solo con el Partido Popular, sino con el resto de grupos parlamentarios, incorporando algunas de las propuestas que ellos nos hicieron, y por tanto fortaleciendo un poco más esta ley de la que estamos hablando ahora mismo. No puedo decir que el Partido Popular se sumó a ese consenso, ese acuerdo que hicimos con otras fuerzas políticas, pero sí puedo decir que algunas de las propuestas que nos hizo Diego Cangas se incorporaron en este proyecto que estamos sometiendo hoy al análisis. Y es importante que cuando hablemos de esta ley de reto demográfico no pensemos en que es una ley de un gobierno, es una ley para una comunidad autónoma, y es una ley que de alguna manera interpela a la sociedad y a los diferentes agentes, y de hecho en este caso la Cámara de Comercio, estamos aquí hablando, dialogando sobre ello, pero también están siendo parte activa en este trabajo que está haciendo el Gobierno de Asturias de abordar el impulso demográfico. Yo creo que los que estamos aquí hoy coincidimos en que Asturias está llena de oportunidades. El otro día estaba en la presentación de un programa de la Dirección General de Migración, Orígenes, que vamos a poner en marcha con la universidad, y el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, hacía una expresión que yo ya le dije que hacía mía y que le felicitaban, no tanto por decirla como por de alguna manera transmitir esa idea. Él decía que Asturias era un paraíso de oportunidades. Yo creo que es un término que tenemos que empezar a acuñar y a repetir más, porque en Asturias una de las cuestiones en las que tenemos que mejorar es en creer
en todas las oportunidades que tiene nuestra tierra, y estamos en un momento clave. Asturias es futuro y es oportunidad, y eso lo sabéis, Carlos, vosotros mejor que nadie. Y podemos hablar de algunos ejemplos en los que tuvisteis un papel muy importante trabajando mano a mano con el Gobierno de Asturias, como será esa puesta en marcha del centro logístico de Amazon, pero también ese futuro polo biosanitario en Oviedo, también la inversión de Windar en Avilés, Exion en Langreo, el impulso y la fuerza que tiene el sector naval asturiano, también que Umicore esté valorando Asturias para su ubicación. Pero también estamos en un momento clave. La llegada de la alta velocidad, sin duda, implica un hecho fundamental, un hito histórico, y también ese impulso a las conexiones aéreas. Ahí está Jorge, el viceconsejero, y Alejandro Calvo, el consejero, que son fundamentales. Son fundamentales para que en Asturias sigamos hablando de oportunidades, sigamos hablando de seguir creciendo y seguir mejorando, en este caso en turismo. Un área del que también está bajo mi consejería. Aquí está la viceconsejera Lara, que también está haciendo un trabajo fundamental. Y lo vemos mes a mes. Vemos mes a mes cómo Asturias está creciendo en llegada de visitantes. Vemos mes a mes cómo además en Asturias ya no solo hablamos de una zona turística, de unas ciudades turísticas, sino que hablamos de que el turismo se está extendiendo por toda la geografía asturiana y, por tanto, generando riqueza en cada uno de los rincones de nuestra tierra. Yo siempre digo que Asturias es una joya y parece que cada día la están descubriendo más. Además, este año estamos en Oviedo, esa capital astronómica también está siendo un impulso fundamental. Yo siempre digo que cuando se prueba Asturias se repite, ¿no? Y no hay mejor forma de conquistar muchas veces que por la boca en ese sentido. Así que esas conexiones aéreas, esa apuesta por esas conexiones aéreas, estamos en 29 conexiones, es fundamental, y esa llegada de la alta velocidad, como decía, está haciendo que crezcamos además cada vez más en temporada baja, que es el objetivo que siempre perseguimos desde el Gobierno de Asturias, y que los datos de llegada de visitantes extranjeros estén, pues lo mismo, ¿no?, creciendo de una manera muy importante. El último mes estábamos hablando de un crecimiento con respecto a febrero del año pasado del 44%. El número de vuelos, pues lo mismo, estamos creciendo mes a mes, está creciendo este mes en un 14%. Si hablamos de la venta de billetes de alta velocidad, y no tengo el dato actualizado, pero el último eran unos 260.000 billetes, sino Jorge que me corrija. Pero hay más síntomas, Carlos, de que esto estamos en un momento clave que no podemos perder. Recientemente veíamos que la venta de viviendas en Asturias estaba incrementando un 5,6%, cuando la tendencia en el país no era esta. Estamos aumentando las exportaciones un 1,6%, lo que se traduce en 100,10 millones de euros más con respecto al año pasado. Aquí está Borja, que también está impulsando de manera muy importante esta cuestión tan trascendental. También, si vemos el número de empresas que vienen a Asturias con respecto a las que se van y lo comparamos con nuestro entorno, también hay datos positivos. Si comparamos desde el 2019 hasta ahora, tenemos 16.000 personas trabajando más y 16.500 personas parados menos. También, si vemos las autorizaciones de empleo de extranjeros que veíamos recientemente, y que además es fundamental, las políticas migratorias son fundamentales, y lo estamos viendo, esos datos, que se haya parado de alguna manera esa tendencia a la baja de la población asturiana, tiene mucho que ver con esas políticas migratorias, y se ha incrementado en un 64%, cuando en el resto del país la media es el 16%. Pero también, si miramos la inversión extranjera, en Asturias también creció un 75,3% frente al 18,5%. Y después de decir todo esto, también os tengo que decir que no vamos a negar las dificultades, que no lo vamos a pintar todo de color de rosa, y que no vamos a decir que estamos en un escenario idílico. Lo que sí pretendo trasladar es que estamos en un momento importante para no perder este tren, nunca mejor dicho, y para trabajar con más fuerza, con audacia y con valentía, que es como estamos haciendo desde el Gobierno de Asturias. Carlos Panizares tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que siempre habla del ecosistema. Pues yo creo que hay un ecosistema, Carlos, propicio,
y que tenemos que aunar fuerzas, y esa sinergia será fundamental para que sigamos impulsando toda esta dinámica y sigamos impulsando el crecimiento de Asturias, y que sigamos impulsando, por tanto, si hay generación de riqueza, si hay empleo, pues será más fácil que la gente decida venirse a Asturias. Y en esta línea de trabajo que llevamos también de generar esos ecosistemas a los que Carlos Paniceres siempre hace referencia, les puedo ya anunciar que el próximo mes, en el mes de abril, impulsaremos de manera decidida esa ley de proyectos estratégicos. Está aquí también Borja, el consejero, y Nieves, que también están trabajando mano a mano en el impulso de la misma. El Gobierno de Asturias considera prioritario esta cuestión, y por eso estamos dando pasos firmes. No nos presentamos hoy aquí a hablar de un anteproyecto de ley, de un proyecto de ley, de una ley, sin haber hecho el trabajo previo. De hecho, si estamos hablando de estos datos positivos demográficos, tiene mucho que ver con el impulso que durante los últimos años, en la pasada legislatura, el Gobierno de Asturias dio en esta materia. Para apostar por el reto demográfico, para apostar por el impulso demográfico, hay que apostar por los servicios públicos de calidad. Hay que apostar por una sanidad fuerte como la que tenemos en Asturias, y en ningún momento, mejor que en la pandemia, se reflejó esa fortaleza. Una red sanitaria que yo creo que es seña, ¿no?, de identidad de Asturias, y que nos miran desde otros lugares, yo creo que siempre con un poco de envidia, casi, ¿no? Esa red con 8 hospitales, esa red de consultorios que está en todos y cada uno de los municipios de nuestra región. Pero también es apostar por las escuelas rurales, por esas escuelas con 4 alumnos. También es apostar por una universidad de calidad, una universidad que además tiene pues una de las matrículas más bajas de toda España. Pero apostar por el impulso demográfico también es apostar por las familias. No hay gobierno que haya dado tanto impulso, tantas medidas de apoyo a la familia como el gobierno del que formo parte. Ayudas a la natalidad, con especial atención a las zonas despobladas, pero también las deducciones por hijo de 300 euros para el primer hijo hasta los 25 años, pero de 600 euros para el segundo. Hemos considerado las familias numerosas con dos hijos, a los que damos, además de esos 300 más esos 600, 1.000 euros a esas familias con 2 hijos. Pero también hemos eliminado el límite de renta para las familias numerosas. Hemos impulsado ayudas para la conciliación a las familias con cheques de 400 euros, pero también desplegando a través del Plan Corresponsables servicios por todos y cada uno de los ayuntamientos. Y ahí está Cecilia asintiendo, que sabe bien la importancia de esos servicios de madrugadores, de esos servicios de tardones, de esos talleres que impulsáis en fechas como estas, en las que pues estamos nosotros trabajando, pero los menores no tienen colegio, y que tan importantes son para el reto demográfico, porque ahí está alguna de las dificultades cuando las familias deciden o no tener hijos. Pero también esos 1.500 euros de ayudas para aquellos municipios en los que no haya escuelas de 0 a 3, o aquellos en los que pues por la lista de espera no tengan plaza para acompañar a las familias. Pero sin lugar a dudas, la apuesta clara por las familias, la apuesta clara por la conciliación y la apuesta clara por también esa calidad de los servicios es esa red de escuelines que ya se va a poner en marcha y que a partir de septiembre va a ser gratis para las familias. Eso es una apuesta fundamental que va totalmente alineada con la cuestión de la que estamos hablando hoy. Pero también somos conscientes de que por las condiciones laborales, pues muchas de las parejas, especialmente las mujeres, retrasamos la decisión de ser madres, y eso entraña muchas dificultades. Por eso también en esta ley se recoge esa apuesta por las unidades de fertilidad, por esa unidad de referencia en el UCA, y que ya estamos trabajando de manera intensa en ella. La hemos dotado de presupuesto, hemos incrementado personal, y el resultado es que en tan solo unos meses la lista de espera ha bajado de 17 meses a 6 meses, y el objetivo es que siga descendiendo.
También somos conscientes de que los jóvenes tienen un papel fundamental. Por eso, en las medidas fiscales, en esa vía fiscal asturiana, consejero, hay una deducción fiscal de 1.000 euros para la emancipación de jóvenes, también la apuesta por la vivienda, que es fundamental. Y cuando hablábamos de esa fiscalidad diferenciada en el medio rural, esa vía fiscal asturiana que pusimos en marcha o que el Gobierno de Asturias puso en marcha en la anterior legislatura de una manera tímida, pero como nosotros observamos, analizamos y vemos qué cosas están funcionando en otros territorios, y da igual qué gobierno, de qué color sea quien lo está poniendo en marcha, nosotros si creemos que es bueno para Asturias, se incorpora, se implementa, y además estamos en ese análisis continuo de las medidas. Pues esas medidas que se comenzaron en la anterior legislatura se ampliaron las zonas para que hubiera un mayor impacto. Hoy llega a 55 municipios, a 185.000 asturianos. Tengo al consejero de Hacienda diciéndome que sí, da gusto. Y sobre todo, pues lo que alcanza es eso, es a las familias, como dije anteriormente, pero también aquellas que viven en zonas pues que tienen un especial despoblamiento, en aquellos municipios menores de 10.000 habitantes y que han perdido un 10% de población en los últimos 10 años. Pero también apoyamos para la rehabilitación, la adquisición de viviendas en esta zona, el transporte, el alquiler, y apostamos por el relevo generacional, apostamos por la incorporación de jóvenes agricultores con ayudas hasta 100.000 euros y también en ese ticket rural que se incrementó hasta los 50.000 euros y por supuesto en el que tienen un papel fundamental, y esto siempre lo recuerda el director general de Reto Demográfico, los grupos de desarrollo local y todos los fondos líder en los que Asturias pues también somos un ejemplo para otros territorios. Hace una semana estábamos en Cangas del Narcea, estábamos con el alcalde de Cangas del Narcea y nos decía que por primera vez en mucho tiempo había más solicitudes para estos fondos líder de la disposición que había, ¿no? Que estaba notando pues cierta tendencia. Yo creo que eso también es un dato positivo. Desde el Gobierno de Asturias también apostamos por el impuesto cero en el suelo rural y en este presupuesto se han incorporado ayudas a los autónomos en aquellos municipios de menos de 3.000 habitantes también para acompañarles y para ir en línea de estas políticas que estamos desplegando. Y veía por aquí al director general de Comercio que también está poniendo en marcha un programa de relevo en el comercio que también es fundamental. Y como decía, hace muy poco estaba con Carlos Paniceres en Cangas del Narcea, porque desde el Gobierno de Asturias estamos apoyando un programa que se llama Volver al Pueblo. Estábamos haciéndolo en el noroccidente con EDES y estábamos haciéndolo en el oriente con el PREAL en Piloña. Y los resultados que estábamos viendo de este programa, que es un programa que acompaña a personas que están en otros lugares geográficos de España o de fuera, y que ven en Asturias pues un lugar para iniciar su proyecto de vida, un lugar para emprender, un lugar de oportunidades. Y con este programa lo que se hace es acompañar en ese proceso, en esa búsqueda de la vivienda, en ese acompañamiento también de todas estas subvenciones, estas oportunidades que tenemos en Asturias, y quisimos ponerlo en marcha también en el suroccidente, en Cangas del Narcea, y lo hicimos de la mano de la Cámara de Comercio porque resulta fundamental poner además en contacto a esas personas que quieren venir con esas oportunidades de empleo, de emprendimiento que tiene nuestra tierra, y quién mejor para hacerlo que la Cámara de Comercio. Allí analizábamos esos 55 casos de éxito que tenía el programa en esos inicios, y estoy segura que dentro de un año estaremos hablando también de esos resultados positivos que va a dar esta alianza entre el Gobierno de Asturias también y la Cámara de Comercio, nuevamente en un proyecto fundamental. Pero también quiero felicitar a la Cámara de Comercio porque el otro día estuve visitando en Caravia ese coworking que estáis poniendo en marcha y que es fundamental. Es una necesidad a esta nueva realidad, a esa llegada de nómadas digitales, de gente que trabaja, que emprenden de una manera diferente y que requieren de un espacio para todas
sus acciones comerciales y que es fundamental también esa sinergia y ese impulso de los coworking que estáis llevando a cabo. Y entre las ayudas que tiene el Gobierno de Asturias, y ya voy terminando en esa parte, con lo cual intento no aburriros mucho más con eso, pero tengo que contarlas, porque a veces no se saben. Está también esas ayudas a la gente que decide venirse a Asturias y que son de 1.000 o de 2.000 euros de deducciones para aquellas personas que decidan venir a Asturias. Y decía antes que las políticas migratorias son fundamentales. Y desde el Gobierno de Asturias estamos dando un impulso fundamental a las políticas de migración. En el mes de abril vamos a poner en marcha esa oficina del retorno y estamos trabajando ya en un plan Retornas, en el que en ese grupo de trabajo también estáis trabajando desde la Cámara de Comercio y que será fundamental y que es fundamental esa relación público-privada. Unas políticas de retorno que en este presupuesto se incrementó la cuantía, la partida para las ayudas y se hizo ampliable, un ejemplo claro del compromiso que tenemos. Unas bases que anunciaremos el próximo lunes, pero que os podemos adelantar ya que habrá un incremento de las ayudas que llegarán al segundo grado de consanguinidad, también para dar respuesta a esos nietos de aquellas personas que emigraron, y que llevará un incremento del 25% si quien retorna decide hacerlo a las zonas despobladas. Con estas ayudas que vamos a anunciar la próxima semana, este cambio en las subvenciones, aspiramos a ser pues una de las comunidades autónomas en ese sentido, bueno, pues de alguna manera en las que se puedan mirar otras en cuanto a las políticas de retorno, porque queremos dar un impulso fundamental, un asesoramiento integral también con esa oficina del retorno virtual, porque queremos que la gente que emigró y sus descendientes compren el billete de vuelta a Asturias. Queremos que vuelvan a casa y vamos a desplegar todas las medidas y todo el acompañamiento para hacerlo posible. Y es cierto que estamos llevando a cabo todas estas políticas y a veces nos preguntan ¿y por qué queréis una ley? ¿Para qué es necesaria? Pues es necesaria para blindarlas, porque todas estas políticas es el compromiso de este gobierno, de un gobierno socialista, pero necesitamos blindarlas para seguir en esta tendencia. Necesitamos blindarlas para que este impulso no se caiga y para seguir mirando a futuro y aprovechando todas las oportunidades. Decía antes que Asturias está ganando población, algo que si nos lo dicen hace 5 o 6 años yo creo que no nos lo hubiéramos creído. Yo creo que todos los que estamos aquí escuchamos tantas veces lo de vamos a bajar ya del 1.000.000. De hecho, en los últimos años estaba mucha gente esperando bajar del 1.000.000 y en contra de eso, pues no solo no bajamos, sino que repuntamos. Y en 2022 el saldo migratorio entre la gente que se va de Asturias y la que viene es positivo en 10.000 personas, y en el 2023 aún no están los datos, pero el pronóstico parece que es que incluso va a ser un poco mayor, y miro a los expertos. Así que lo que decía, Asturias vienen más jóvenes de los que se van, y no me canso de repetirlo porque está tan instalado. Otro dato que yo creo que la mejor forma de desmontarlo, y será que yo también soy psicóloga y muchas veces para desmontar, ¿no?, las distorsiones cognitivas, la única forma es poner hechos objetivos encima de la mesa. En el 2019 venían 1.340 jóvenes más, en el 2020 869, en el 21 67, sabemos que esos son años complicados, y en el 2022 en el primer trimestre eran 1.376. Estamos en esa tendencia y, como decía antes, no queremos conformarnos. Asturias durante mucho tiempo fue una tierra de emigración, fue siempre una tierra mirando hacia afuera, y ahora ya empieza a ser una tierra de acogida y queremos que así lo sea. Así que aspiramos a, como decía, a consolidar y a seguir esta tendencia. Y os daba estos datos porque la mejor forma de intervenir es hacer un buen diagnóstico. Y yo creo que es importante también situarnos. Y os decía que este paso de la ley que era necesario para blindar, para consolidar, para seguir mirando al futuro, porque esta ley es una ley transversal,
Es una ley que de alguna manera impacta en todas las políticas, que nos obliga a esa mirada demográfica, que implica un análisis compartido entre los diferentes agentes, que es fundamental. La mirada no puede ser solo desde una óptica, debe de ser desde diferentes perspectivas para sumar, para enriquecer, porque siempre miradas desde otros puntos de vista enriquecen. Implica diagnósticos tanto territoriales como sectoriales, porque Asturias no es homogénea y la que es una oportunidad en un lugar territorial de Asturias puede que no lo sea en el otro, y por eso es importante hacer esa mirada territorial, esa mirada sectorial, porque esta ley de alguna manera lo que hace es situar las políticas en el lugar, esta política en el lugar que se merece. Y como decía antes, blindarla a los posibles vaivenes de otros gobiernos. Vox decía que este era un argumento que no tenía mucho valor, porque bueno, que ellos si llegaban, que la quitaban, la derogaban y ya estaba. Bueno, pues por lo menos estar ahí. Confío en que no lleguen, pero estar ahí y bueno, una vez se vean los resultados como ustedes están viendo, yo creo que va a ser mucho más difícil hacer esto. Esta ley también recoge una apuesta, un fondo por los ayuntamientos, y el propio presupuesto apuesta por un fondo para los ayuntamientos en riesgo de despoblamiento. No, ahora que me doy cuenta y veo al director que me mira así, no está en la ley, es una enmienda del Grupo Socialista. Pero blinda de alguna manera también ese fondo. La educación pública con 4 alumnos está recogida en esa ley, esa apuesta por la unidad de fertilidad que también hacíamos referencia, pero también con el transporte a demanda, con la conectividad que es fundamental, las infraestructuras digitales, habla de esta colaboración público-privada, refuerza el papel de las villas, que es fundamental, y también bueno, pues dar respuesta a ese reto que tenemos con el envejecimiento. Es cierto que es una cuestión en la que bueno, pues requiere, ¿no?, de mucha atención, de mucho despliegue de políticas públicas, pero tampoco podemos dejar de decir aquí que ese envejecimiento que haya crecido, o sea, que haya aumentado esa esperanza de vida de los asturianos y las asturianas, es una buena noticia y es algo que tampoco pasa por azar. También es el fruto de la apuesta por esas políticas de cohesión, por esas políticas sanitarias. Veo a Rocío también entre el público, que también está trabajando de manera intensa para que esto sea así, y es fundamental. Y también habla de la fiscalidad diferenciada, ahí donde otros partidos políticos quieren incorporar a la ley. Incorporarlo a la ley no tendría efecto inmediato en la vida de la gente. La forma de que las políticas de fiscalidad diferenciada, la vía fiscal asturiana, impacte en las familias, puedan ir a hacer la declaración de la renta las próximas semanas y le deduzcan esos 300 por el primer hijo, esos 600 por el segundo, esos 1.000 por tener 2 hijos o por estar viviendo en una zona en riesgo de despoblamiento, es una realidad, porque año a año se aprueban las leyes de presupuestos del Gobierno de Asturias. Eso es lo que hace realidad la política fiscal diferenciada, esa vía fiscal asturiana, y lo que impacta de verdad en la vida de la gente. También todas estas políticas de las que estamos hablando se recogen en esa ley de presupuestos. Como decía antes, esta no es una ley de un gobierno, es una ley de una comunidad autónoma, tiene que ser una ley de todos, y por eso desde el Gobierno pedimos que no se busquen excusas, que no se busque lo que nos separe, que busquemos lo que nos une, y que no se hagan políticas pensando en titulares, bueno, que se arrime el hombro, que se tenga esa mano tendida, y nosotros, pues en este proceso que queda, analizaremos con detalle cada una de las propuestas, como hemos hecho durante este tiempo. Yo decía que no escatimamos en mirar a Galicia, en mirar a Aragón cuando estamos hablando de políticas de migración, o en mirar en cualquiera de los lugares, no solo de la geografía española, sino pues de cualquier lugar en el que se haya puesto en práctica una propuesta que esté dando los resultados que queremos. Así que hemos tomado nota y seguiremos haciéndolo, seguiremos tomando las propuestas de los mejores. Continuaremos por esa senda de la apuesta de los servicios públicos de calidad. Reforzaremos la alianza con la ciencia,
ese incremento en la pasada legislatura de los centros de I+D+I. Yo creo que es una de las mejores noticias que tenemos, ese incremento del empleo vinculado también a la innovación, a la ciencia. Borja, estáis poniendo un faro fundamental para el futuro de Asturias, y seguiremos trabajando por todas y cada una de esas oportunidades, porque somos un gobierno solvente, capaz, que genera estabilidad, que es fundamental, pero también que mira al futuro. Decía antes, un gobierno que apuesta por las familias. Somos el gobierno de las familias y lo somos con hechos, no lo somos con palabras, porque cuando hablamos de Asturias hablamos de futuro, hablamos de oportunidad, hablamos de calidad de vida. Si es que ahora hablan de Asturias, hablamos de Asturias y ya se habla hasta de refugio climático, algo que también hace años no hubiese sido impensable. Además, ahora Asturias está más cerca que nunca, ¿no? Más cerca del mundo, y estamos en plena transformación económica, así que debemos de aprovecharlo, y el éxito, y ya voy terminando, de todo esto, no, como decía, no recae en un gobierno. También es necesario el compromiso y la colaboración de toda la sociedad asturiana, de todos los que estáis aquí hoy. Como decía, es el momento de unir fuerzas, es el momento de dejar al lado las diferencias y trabajar juntos por un objetivo común que en definitiva es Asturias y el futuro de las generaciones venideras. Ahora debemos creérnoslo, porque Asturias, como decía Martín, es un paraíso de oportunidades, y juntos, si nos ponemos mano a mano, de hecho ya lo estamos haciendo, podemos construir un futuro más próspero y esperanzador. Si invocamos además los grandes asuntos de Estado, si pensamos en Asturias, si invocamos esos grandes asuntos de si invocamos esos grandes asuntos de Estado para Asturias, no hay asunto de Estado mayor, más importante que el impulso demográfico. Así que invitamos a todos los grupos parlamentarios a incorporarse a este desafío, porque es el desafío de Asturias. Les animamos a no quedarse en la cuneta de la historia por un mal interés táctico, y por supuesto os animamos también a todos vosotros a seguir remando, a seguir trabajando de manera conjunta con nosotros por ese futuro y por aprovechar todas y cada una de las oportunidades que tiene Asturias. Y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Vamos a iniciar ahora un turno de preguntas, como en todos los foros. Así que, a ver, adelante, el que quiera romper el hielo, a ver si se anima a hacer alguna pregunta. Juan Carlos, tenga el teléfono por ahí. Vamos ahora. Vamos. No, vamos bien, 8 menos 10. A ver, venga, adelante. Venga, la delegada del Gobierno. Lo rompo por Jimena. Enhorabuena por tu exposición. Verdaderamente a mí no me corresponde, o no es que no me corresponda, pero a lo mejor la gente, basta que lo diga yo para que no me lo crean. Pero yo estoy francamente y muy contenta, la verdad, de ver qué cantidad tan enorme de medidas que se están tomando, bueno, pues en pro de favorecer el retorno de las personas, de los asturianos que están fuera o de los que, no siendo de aquí, están viniendo porque cada día es más atractiva Asturias. Y la verdad es que, bueno, simplemente felicitar al Gobierno de Asturias por todas esas medidas, que yo creo que había que ponerlas en un papel, porque es que se me olvida, ya no me acuerdo de las primeras que dijiste, porque has estado una larga intervención señalando bueno, pues todos esos incentivos. No se me ocurre más pregunta que plantear, por ejemplo, que una persona que viva fuera, una persona joven que viva fuera, ¿qué tiene, a qué fuente va para informarse de todas esas medidas que le van a favorecer, pues desde la vivienda, desde el cuidado de mayores, desde la educación de los hijos, desde la sanidad, todo eso, toda esa colección tan enorme de medidas sociales
que son medidas políticas, que son medidas que diferencian unos gobiernos de otros, que no todos somos iguales y bueno, la pregunta es esa, ¿qué tiene que hacer o cómo una persona se informa de eso para decir de repente, me voy para Asturias? Gracias. Pues muchas gracias, delegada. Yo creo que es importante pararnos como nos paramos hoy y relatar todas esas medidas, porque estamos trabajando, estamos haciendo, que es lo que tenemos que hacer además, pero a veces pues es cierto que no nos paramos a analizarlas todas en conjunto y en este caso también a ponerlas en valor. Lo que estás diciendo es fundamental, porque si los que estamos aquí, que además estamos en el día a día de la política, pues a veces desconocemos estas medidas, ¿qué no va a ocurrir a quien decide venir a Asturias? Pues para eso estamos trabajando en dos líneas. Por un lado, estamos pues apostando y trabajando con en este caso con el programa Volver al Pueblo para gente que quiera venir y requiera de ese asesoramiento, y lo hacemos con el PRIAL, lo hacemos con EDES y lo vamos a hacer con la Cámara de Comercio, pero en abril vamos a poner en marcha la oficina del retorno. Vamos a poner en marcha una oficina que tendrá dos patas, vamos a decir dos partes fundamentales. Va a tener una oficina virtual en la que va a estar toda esta información para que la gente pueda acceder e informarse, pero también vamos a tener una oficina física, vamos a decir, no solo aquí, sino en los países en los que mayoritariamente la gente retorna y tenemos centros asturianos. De hecho, la directora general se va el día 10 de abril a Argentina a poner en marcha allí 2 oficinas del retorno, porque con esa ley de nietos, que tú conoces muy bien desde la delegación de gobierno, estamos viendo que cuando los abuelos emigraron a Argentina, porque aquí no había oportunidades, ahora estamos viendo cómo esos nietos y nietas están viniendo a Asturias. Así que en esa oficina del retorno se va a dar un asesoramiento integral, se va a dar un asesoramiento fiscal, se va a dar un asesoramiento de todas y cada una de las oportunidades que pueda haber del emprendimiento, va a haber una bolsa en la que ya está trabajando tanto con las cámaras de comercio como con FADE para poder conectar la oferta y la demanda de empleo. Se va a dar información de todas y cada una de las ayudas, pero se va a acompañar también en esa búsqueda de la vivienda, se va a acompañar en toda la tramitación que tiene que ver con tener una tarjeta sanitaria, con que los niños vayan al colegio. Yo además esa realidad la conozco bien porque cuando estaba directora de Cooperación al Desarrollo me tuve que gestionar, y ahí está Cecilia también, un plan de acogida de refugiados y lo que tuvimos que dar es la respuesta también de manera integral con los ayuntamientos a esos refugiados que llegaban y tenían que empezar en el día a día en Asturias en todas y cada una de las problemáticas que tenían. Así que esa oficina del retorno va a dar esa información, va a acompañar incluso en el plano psicológico, porque la experiencia mirando a otras realidades nos dicen que también es importante, bueno, pues para que encuentren, ¿no?, espacios de socialización y de acompañamiento. Lo vamos a hacer de manera integral y lo más importante también vamos a dar esas ayudas al retorno que se van a incrementar en ayuda, que se van a flexibilizar los criterios, que es fundamental, y que también vamos a incrementar en esas zonas en riesgo de despoblamiento. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más que se anime alguien? Bueno, mientras algunos lo piensan, le voy a hacer yo una reflexión, una pregunta, ¿no? Porque, bueno, lo tocó antes la vicepresidenta, que algunos dicen que es leyenda, ¿no? Pero yo creo que ya no es leyenda, que es esas nuevas realidades que estamos empezando a palpar de los nómadas digitales, de las nuevas realidades del teletrabajo. Yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. La verdad que además cuando vas recorriendo por distintos municipios, incluso en ese tema de los coworkings que estamos poniendo en marcha, te empiezas a encontrar con, bueno, pues con parejas de gente de otros sitios, incluso de otros sitios de Europa, incluso de otros sitios de España, bueno, pues que se vienen a vivir a Asturias, que, bueno, teletrabajan algunos, otros incluso, bueno, pues se llaman nómadas digitales, y bueno, empieza a haber. Bueno, yo creo que también tenemos cosas a favor, ¿no?, que es la parte de climático,
y también, bueno, pues un coste de vida muy asequible, donde probablemente en algunos otros sitios, y sobre todo cuando se habla de ese gran sumidero desde el punto de vista de acoger gente, a veces se muere de éxito, ¿no? Que empieza a ser pues las grandes megalópolis, ¿no? Bueno, pues Barcelona, Madrid, claro, el coste de vida para muchas familias, para muchas de estas personas, y bueno, sí estamos empezando a detectar, por lo menos nosotros desde la Cámara, esas nuevas realidades, ¿no? Que ya no empiezan a ser anecdóticas, que conocemos de casos reales, de gente que se viene aquí, que alquila aquí, que empieza a venir a vivir aquí, y bueno, por eso precisamente que tengamos una conectividad, en este caso a través de esa variante de Pajares, yo creo que tiene que generarnos un antes y un después para muchas realidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco sobre este tema, porque yo creo que sí que, bueno, probablemente antes era anecdótico, pero bueno, empieza a haber, yo creo que algo tuvo que pasar, porque bueno, nuestra dinámica demográfica, y está por ahí Ramiro, que es el que más sabe de todos esos datos de Asturias, desde SADEI, pero bueno, nuestra tendencia iba en una dirección, y bueno, si todo hubiera sido según los pronósticos, y bueno, por un tema de nacimientos y fallecimientos, pues lógicamente hubiéramos bajado del 1.000.000 y vamos camino de... Bueno, que al final, bueno, es casi un tema psicológico, pues más que otra cosa, ¿no? Porque con 950.000 o 1.005.000, bueno, pues sí, son arriba o abajo, pero bueno, no tampoco cambiaría el mundo, ¿no? Pero bueno, es verdad que era simbólico esa pérdida del 1.000.000, y sin embargo ha habido una nueva realidad, y bueno, probablemente, no sé si fue la pandemia, una nueva forma de entender las cosas que ocurrió para que, es verdad que, bueno, ese camino que llevaba de bajar del 1.000.000, pues parece, y empieza a haber algún dato pues esperanzador en esa línea, ¿no? Sí, lo dices muy bien, Carlos. Y los datos hablan por sí solos. Es cierto que la tendencia, y aquí está Ramiro, que yo le miraba antes, que además tengo que agradecer que siempre están, bueno, pues para trabajar mano a mano y para colaborar de manera estrecha con el director general, porque esos datos son fundamentales para ese diagnóstico y para ese análisis. Es cierto que algo ocurrió, ya no estamos hablando solo de números, estamos hablando de lo que dices, de mucha gente que decidió venir a Asturias, que hubo un punto de inflexión con la pandemia, pero que también las conexiones digitales que tenemos en Asturias generan, pues eso, un contexto muy importante para poder desarrollarse en el medio rural. La calidad de los servicios públicos es algo que valora mucha de la gente que viene de otros lugares. El clima no tiene, es un clima muy agradable. En definitiva, la calidad de vida y también las oportunidades que tiene Asturias. Nosotros estamos pues escuchando a toda esta gente que viene para conocer qué es lo que vieron, ¿no?, en nuestra tierra y qué oportunidades encontraron, porque será la forma también de tratar de atraer a más. Pero sí es cierto que cuando hablamos, les escuchamos, da gusto. Da gusto pues ir a visitar a María, a Salas, y que nos cuente pues cómo decidieron venirse a Asturias y cómo decidieron que querían pasar aquí el resto de su vida, o a todos los nómadas digitales con los que tuvimos la oportunidad de conocer a través de Borja. Y las conexiones, el impulso por las conexiones aéreas y la llegada de la alta velocidad, sin ninguna duda también supone, no es solo agentes externos, es decir, no es solo el clima, no es solo la pandemia, que también, pues pudo propiciar y puede favorecer, pero también son las políticas activas que estamos poniendo en marcha, que tienen que ver con la fiscalidad, que tiene que ver con esa apuesta por los servicios públicos, que tiene que ver, como decía, con esas infraestructuras digitales, con esos apoyos también al emprendimiento del ticket rural. Encuentras mucha de la gente que viene y emprende, ¿no?, a través de los programas líder, pero bueno, hay que trabajar también para que se den todas esas condiciones y que esa gente decida venir aquí. El AVE, o sea, la llegada de la alta velocidad, es fundamental también. Lo sabes bien, yo creo, tú, sí, que es frecuente ver a Carlos en la estación yendo a trabajar a Madrid, volviendo a Asturias, y bueno, ya muchos de los que estamos, sí, la verdad que aquí cambio, supone un antes y un después. Hay un antes y un después, la apertura de la
de la variante de Pajares, y bueno, todo lo que tenga que venir, como siempre digo, todo será mejor, ¿no? Será, y bueno, esa nueva realidad de gente que va y viene en el día a trabajar, porque bueno, van 2 días. Es verdad que el teletrabajo antes de la pandemia pues era una cosa muy extraña, y bueno, se han generado nuevas formas de trabajar. Recuerdo una anécdota, una de las visitas precisamente con José Manuel y yo, que fuimos es que esta semana ha estado de moda, fuimos a la sede central de Amazon a Madrid, y no sé, hará un año por ahí, ¿no? Y nos llamó la atención que aquel macroedificio lleno de oficinas estaba vacío. y claro, se había impuesto un nuevo sistema de trabajo, y hay un cambio de cultura de trabajo de esos grandes centros de oficinas, unas instalaciones magníficas que allí nos enseñaron. Y es verdad que claro, la gente de los temas de teletrabajo, pues a lo mejor alguno pues iba 2 veces a la semana, y el resto, pues bueno, pues la gente estaba viviendo en otros sitios, ¿no? Y yo también, un poco por incidir también, nosotros siempre hemos hablado de, bueno, que no es todo, pero evidentemente el reto demográfico, una de las piezas claves es un reto económico. O sea, al final, si hay trabajo y actividad económica, donde haya trabajo y actividad económica suele haber menos problemas hay más facilidades, para asentar población, ¿no? Hay municipios asturianos que, por ejemplo, pienso en Navia, ¿no? Con todo el tema del desarrollo de ENCE, el desarrollo del tema de los astilleros. Bueno, hay una serie complejos donde hay mucha actividad económica, la población empieza a florecer y empieza a ver, la gente hace proyecto de vida, tiene hijos, bueno, en fin, la dinámica que todos tenemos, ¿no? Y por eso siempre hemos dicho que el gran reto de esta región es el reto económico, y esos 50.000 empleos que nosotros los llegamos a escenificar, que con 50.000 empleos garantizaríamos muchas cosas, ¿no? Y evidentemente la sostenibilidad de nuestros servicios públicos, pues seríamos más personas a trabajar y a generar. Bueno, 50.000 empleos era el reto que nos poníamos. No es fácil, como casi nada en la vida, pero tampoco es imposible, ¿no? Y por eso, en muchas ocasiones, y estamos compitiendo con otros territorios, y me alegra que nos anuncies que ya por fin va a entrar la ley de proyectos estratégicos, porque en momentos hay una ventana de oportunidad en este momento en el mundo, de captar alguna de esas inversiones. Próximamente, además, mira, hablando de actuaciones, el 17 de mayo estaremos en el tercer foro de captación de inversiones en Madrid, que hacemos con el Gobierno de Asturias y las cámaras de comercio, y yo creo que lo que hay que ser es, bueno, ser muy proactivos, aprender de lecciones, que hablábamos estos días también de cómo se consiguió Amazon, pues con la colaboración público-privada, el trabajo discreto, pelear las cosas, ser mejores que los demás, porque al final estamos en un mundo competitivo y los demás también pelean y quieren, y los gallegos, está bien llevarse bien, pero luego hay que meter el codo, porque hay que intentar conseguir para esta tierra lo que otros quieren, ¿no? Pues lógicamente que quieren, y no perder oportunidades. Yo sobre todo digo que lo que un poco a veces, que las oportunidades llegan cuando llegan, que el tiempo económico es un tiempo, y a veces, y eso os lo digo a los que estáis en la parte política, y os pido muchas veces que tengáis el tiempo político, lo intentéis intentar entender el mundo económico, que va a una velocidad, y que a veces, si no les damos respuesta, pues se van a otros sitios, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cuestiones muy importantes que tenemos que tener siempre en mente, y de que algunas de estas cosas se consiguió porque fuimos capaces de conjugar el tiempo político y el tiempo económico. Tiempo político, digo también tiempo administrativo, de poder encajar esas dos realidades, porque bueno, en otros sitios al final, si son más rápidos y dan más facilidades de asentamientos de inversiones y de empresas, pues se pueden ir, ¿no? Y yo creo que es una de esas cosas que todos, bueno, los que estamos un poco, de alguna manera u otra, implicados en esto, deberíamos de tenerlo siempre como en la antena, de que el tiempo económico y el tiempo administrativo y político deberíamos intentar que vaya a la misma vez, porque las cosas no esperan, ¿no? Sí, por eso lo que decíamos, la ley de proyectos estratégicos, que ya estamos con los últimos vistazos, es fundamental precisamente para eso, para que acompañe el tiempo político con el tiempo económico, para no perder oportunidades. Pero también, sin esta ley, pues como bien dices, está el ejemplo de Amazon, y hay otros también en los que este gobierno ha sabido dar respuesta
a esos retos y no dejar pasar las oportunidades, que en definitiva es lo que hacemos, lo tenemos como muy claro en nuestra hoja de ruta y además, bueno, el presidente yo creo que nos lo repite de manera continua y en eso es en lo que nos vamos a seguir esforzando, en aprovechar todas y cada una de las oportunidades que tiene Asturias, porque es la manera de asegurar el presente, pero sobre todo de asegurar el futuro de nuestra tierra. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues según mi reloj... Sí, a ver. Sí, no. Adelante, hombre, faltaría. Que encima le voy a quitar la palabra a un buen amigo. Fran, adelante. Sí, que me choca que cuando hablamos de crecimiento y demás... Luego fatal. Sí, que... Ahora, no, si te lo acercas yo creo que ya te oímos, sí. Sí, ¿se me oye? Sí. Vale. ¿Hablamos de crecer en densidad de población en la zona central o hablamos de redistribuir población en todo el territorio asturiano? Punto número 1. Punto número 2, que a mí me choca, no se habló nada de vivienda. Los nómadas que vienen en tienda de campaña, vienen en una roulotte, vienen en tal, no vi ninguna, eso igual están esas 249 medidas o no sé cuántas de vivienda, ¿no? Pero encontré cierta... hablamos de captar gente de fuera, cuando tendríamos que hablar a lo mejor de recuperar retornados de gente que se nos fue fuera. Sí, eso es lo que... Eso, que no vuelve, ¿por qué? Porque las condiciones siguen siendo exactamente las mismas que hace 20 años. Eso, no hay transversalidad, no hay transposición de carreras profesionales, o no las hay fácilmente, impone más. Yo me acuerdo, yo fui emigrante del pueblo, y cuando volvía me decían, coño, ¿llegaste? ¿Cuándo marches? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Eso, estamos flipando con eso, nómadas digitales, que lo sabrán, no digo que no, y que está bien y que hay que cultivarlo, pero también hay que ver la gente que eso. Y sobre todo incido en el tema de vivienda, que igual lo hay, y yo no leí la ley esta de con las 249 medidas, pero me gustaría. Y yo creo que hay que redistribuir el despegue, ¿no? Está muy bien que venga Amazon para Siero, que venga esto de las baterías para Gijón, está muy bien, pero bueno, hay que redistribuir el territorio, hay que reequilibrar el territorio. Bien. Cuando estamos hablando de las medidas de impulso demográfico y cuando hablamos de la fiscalidad diferenciada en el medio rural, hay por un lado una ayuda, bueno, vamos a decir ayudas fiscales a las familias en todo Asturias, lo hay, pero todas y cada una de ellas casi tienen un plus diferenciado si estos habitan en las zonas de especial riesgo de despoblamiento. Estamos hablando de ayudas al alquiler, en el que son más intensas, son más fuertes en las zonas especialmente despobladas. Hablé también del apoyo a los autónomos en los municipios de menos de 3.000 habitantes, también al transporte, a la vivienda se ayuda de manera, esa fiscalidad también es diferenciada si son en zonas especialmente despobladas. Así que en ese sentido sí que nosotros trabajamos, por un lado, el reto demográfico de lo que es el descenso de la natalidad, pero por otro lado, y quizá no lo explicité lo suficiente, el despoblamiento de las zonas rurales y las políticas que incluye tanto esta ley como las que está llevando a cabo el Gobierno de Asturias son de manera especial, vamos a decir, en estas zonas. De hecho, dije que alcanza a 55 municipios, aquellos menores de 10.000 habitantes que hayan descendido un 10% de población en los últimos 10
años son a los que impactan estas políticas y van justamente en la dirección en la que hacía referencia. Así que puede que en mi intervención a veces tratas de decirlo todo un poco rápido y no me detuve lo suficiente, así que agradezco la pregunta en primer lugar. Por otro lado, efectivamente, cuando yo hablaba de que tenemos que hacer estos análisis que tenemos que hacer con la ley, que son territoriales y que son sectoriales, precisamente tienen que ver con lo que estabas diciendo y que también decía Carlos cuando hacía referencia a Navia. Hay lugares en los que lo que nos ocurre es que tenemos un problema de disponibilidad de vivienda. Pues esa es una cuestión que también se tiene que incorporar en el análisis del impulso demográfico. De hecho, bueno, ya se está incorporando en proyectos piloto que tienen desde la Dirección General y que son fundamentales. Y como decía, las ayudas y las desgravaciones son mayores si es vivienda en el medio rural, si son menores de 35 años en el medio rural, y también están todas las políticas que está desplegando este gobierno de políticas públicas de vivienda, pero somos conscientes de que en Asturias, dependiendo de qué lugares geográficos, hay un problema de disponibilidad de vivienda. Por eso también desde el Gobierno de Asturias acabamos de impulsar ahora una nueva regulación de turismo que impacta directamente en las viviendas de uso turístico, porque en el análisis que nos está haciendo la Universidad de Oviedo, pues una de las cuestiones que estamos viendo es que el hecho de que estén aumentando estas viviendas de uso turístico están impactando directamente en la disponibilidad de vivienda en determinados lugares geográficos. Así que también, más allá de todo lo que tiene que ver con la convivencia, con la calidad, con la sostenibilidad del turismo, también algo de lo que motiva esta nueva regulación de la ley tiene que ver con esa disponibilidad y ese derecho a la vivienda. Y otra de las cuestiones en las que está claro que no me expliqué lo suficiente, y también agradezco tu pregunta, es que estamos hablando del asesoramiento a los que deciden venir. Pero una de las políticas fundamentales que estamos desarrollando desde el Gobierno de Asturias tienen que ver con las políticas de retorno, con las políticas de emigración, tanto de aquellas personas que emigraron como de sus hijos o nietos. Por eso la modificación de las bases de subvenciones que vamos a anunciar la próxima semana y que de alguna manera se elaboraron también en ese grupo de trabajo que se puso en marcha en el marco del plan Retornas, van para esas personas, para quienes emigraron, sus hijos o sus nietos. Se van a incrementar, se van a reducir las condiciones para poder tenerlas, se incrementó el presupuesto, se hizo un presupuesto ampliable, muestra de esa apuesta que hacemos por estas políticas, pero además vamos a hacer eso que por lo que preguntaba la delegada del Gobierno. Vamos a hacer una oficina virtual para asesorarles, para acompañarles, y vamos a hacer puntos de información. Esa oficina virtual también estará en aquellos países en los que pues tenemos más gente que viene, y además tenemos una conexión y un trabajo y un diálogo continuado a través de los centros asturianos. Estamos viendo que, os lo decía antes, que estamos viendo cómo nietos de emigrantes asturianos, en este caso Argentina, por poner alguno de los ejemplos, están volviendo a Asturias, están iniciando proyectos de vida en nuestra tierra. A esa gente queremos no solo apoyarla económicamente para ese impulso que puede ser necesario en ese momento, ese apoyo, sino en ese apoyo, como decía, integral, que tiene que ver pues con el apoyo laboral, el apoyo a la búsqueda de vivienda o de cualquier otra cuestión. Estamos desplegándonos en ese sentido, y lo decía antes, queremos que toda esta gente que está fuera y que además a través de la ley de nietos pues ahora tienen la nacionalidad española, vuelvan, compren ese billete de vuelta a Asturias y vuelvan a casa para emprender y para iniciar un proyecto de vida, y estamos de verdad pues trabajando de manera, creo, intensa, y vamos a seguir haciéndolo en esa dirección. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, vicepresidenta, por todos los datos que nos has dado y anuncios también que has próximamente. Hay otra pregunta. Oye, mira que antes no has preguntado a nadie. Bueno, siempre hay que aprovechar los últimos minutos, que son a veces... en pedagogía se dice que el aprendizaje próximo a la meta es muy importante. Una cuestión, vamos a ver, igual que esa sensibilidad que yo veo muy acertada de las personas que retornan,
también habría que tener una sensibilidad especial con las personas que se pueden quedar. Entonces, bueno, yo con los neorurales siempre tengo algunas dudas, o muchas, y también ligo la vida del mundo rural a la ganadería. El que retorna tiene un desembolso en cinco conceptos difíciles de asumir: vivienda, establo, maquinaria, ganadería y fincas. 5. Si ese joven que está dudando en quedarse o marchar, desde la administración lo acompañamos también asesorando y le decimos: ¿por qué te vas a marchar? ¿Qué pasa? Me hace falta solamente establo. ¿Dónde podemos ayudarte a construir un establo? Porque lo que no podemos pensar ahora es que el joven, como dicen los mayores, que se queden a vivir con los mayores como hicimos siempre. No. El joven quiere su independencia, quiere su vivienda, su establo. Entonces yo creo que tenemos que dar un vuelco en esa línea. Los que se quedan, se pueden quedar. Vamos a buscarles un apoyo, porque no van a ser capaces los que retornan a enfrentarse a esos 5 conceptos que son de mucha inversión. Pero lo que sí podemos hacer es: ¿cuál es el problema de cada uno? Y a lo mejor tenemos que visitarlos a todos. Yo estoy dispuesto a ayudar a visitar los 38 pueblos de Somiedo, uno a uno, a ver si conseguimos que se quede 1 o 2 en cada pueblo de los 38. Sería un éxito rotundo, porque sí es verdad que esa sensibilidad a veces ocurre. Me voy del pueblo y me voy a otro sitio porque a ver si me busco una vida mejor. Probablemente esta vida en el pueblo es muy buena, y hoy económicamente las ayudas que hubo hasta ahora de Europa, del gobierno central y de Asturias, me parece que fueron excepcionales las ayudas. Por lo tanto, estamos en un punto clave para decir: vamos a ver por qué te quieres ir, a ver si conseguimos que te quedes. Nos decían los pastores que venían de Extremadura con las ovejas a las montañas de Somiedo que los mastines cuidaban muy bien las ovejas si se criaban con las crías. Gracias. Gracias a ti por la reflexión también importante, porque estamos hablando, como bien dices, de los que retornan, de los que vienen, pero para nosotros son fundamentales los que están en Asturias. Pero eso lo demostramos en el día a día, lo demostramos pues con esa calidad de los servicios públicos que hacen que, si estás en Somiedo o en cualquier lugar de la geografía asturiana en la que hay más de 4 alumnos y una escuela rural, nuestros hijos puedan estar estudiando allí, que a partir de septiembre tendrán escuelines también en lugares muy pequeñinos y además van a ser gratis, pero que también tienen esos servicios fundamentales sanitarios, porque para que la gente se quede en esa zona tenemos que dotarla de servicios. Eso es la base fundamental y es lo primero que nos cuentan, yo creo que a ti, a mí y a cualquiera de los que estamos en la sala. Y debemos de apostar también por esas viviendas en el medio rural, pero es que lo hacemos. Ahora mismo están en marcha, no recuerdo el número, pero 8 o 12 viviendas públicas en Benia de Onís. Es un lugar, pues yo creo que es medio rural, es un lugar en el que tenemos ganadería. Y la apuesta del Gobierno de Asturias, lo decías, y está aquí Alejandro Calvo, que podría darte muchísimos más ejemplos de los que te voy a dar yo, pero el relevo generacional, la incorporación de jóvenes con 100.000 euros, yo creo que es importante. Ese ticket rural que hace posible pues muchos de esos proyectos que tiene la gente que se quiere quedar en el medio rural. De hecho, el plan, nuestras ayudas, el líder asturiano, es un ejemplo, el ticket rural es un ejemplo para otros lugares. Nos lo están analizando y nos lo están copiando. Son medidas que habría que seguramente de alguna manera desarrollar más, pero lo que no se puede decir a este gobierno es que no apuesta por el medio rural y por la gente que, ya sé que no lo has dicho, pero quiero decir que apuesta por esto, por el medio rural y por la gente que vive en el medio rural y que además, pues en municipios como el que dices en Somiedo, que visitábamos hace poco, yo creo que es un ejemplo de esa tierra de oportunidades que es Asturias. Y veo al consejero de Hacienda, que es un enamorado de Somiedo, porque tiene allí, cualquier día retorna. Es verdad, es un ejemplo. Somiedo es un ejemplo, yo creo que de muchas cosas. Así que gracias por la reflexión y seguiremos
trabajando con la misma intensidad o más. Bueno, pues ahora sí que vamos a dar por finalizado. Gracias, vicepresidenta, por la conferencia. Gracias Y gracias a vosotros. todos por haber asistido a este Foro Cámara. Muchísimas gracias.